Sean bienvenidos todos al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana. Desde aquí con mi médico, estamos listos, preparados para llevarle la mejor información en salud. Una información veraz, constructiva, es lo que pretendemos llevar hasta la comodidad de su hogar o donde usted se encuentre en los siguientes 60 minutos. Tenemos orientación, información en salud. Ya hablaremos de ese tema que lo tiene a usted probablemente ansioso, lo tiene preocupado, lo tiene a lo mejor alarmado. No hay por qué llevar el tema del COVID-19 a la alarma, pero sí a la alerta, que es lo que trataremos en la introducción de Aquí con mi médico, de informarles y comentarles de la situación del COVID-19. Vamos a iniciar diciendo que esto lo veníamos mencionando y que usted que nos está escuchando por HRN y nos sigue fin de semana tras fin de semana por TSI, no le es extraño lo que en Honduras está pasando en el tema de COVID-19. ¿Por qué? Porque se ha venido advirtiendo semana tras semana de esta situación, que a pesar de que no habían datos oficiales, de los cuales en esta última semana finalmente se comenzaron a socializar esos datos del COVID-19 desde aquí con mi médico. Lo habíamos estado mencionando, que había que cuidarse, que había que tomar precaución, porque un brote, más no una ola, se avecinaba en el país. Y tal como lo dijimos en Aquí con mi médico, hoy es una realidad. Hablaremos, como les comento en la introducción del programa, de la situación de lo que está ocurriendo, con datos oficiales de la Secretaría de Salud, nada más que en Aquí con mi médico, analizados juiciosamente esos números para ponerle a usted el blanco y negro de la situación. Recordándoles que estamos en el mes de julio, en el mes dedicado a el pulmón. Seguiremos con nuestra serie El Pulmón. Y hoy estaremos desarrollando en esta consulta uno de los temas más importantes de las enfermedades del pulmón, como es la enfermedad obstructiva crónica. Tenemos a una especialista muy reconocida en el país que ya por segunda vez nos visita en este consultorio virtual, que estará ayudándonos a construir el escenario ideal para el diagnóstico, para el tratamiento y para la prevención del conocido EPOC. Ahora sí ya, usted hizo clic con el tema. Es el EPOC el tema de hoy, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ocupa una de las principales posiciones en la búsqueda de la atención en salud, no solamente en Honduras, sino que en el mundo. Ese es nuestro tema para hoy, así que usted no se lo puede perder. Igual no puede perder la posibilidad que desde Aquí con mi médico tenemos de que se enlace con nosotros a través de nuestro triaje virtual. El triaje virtual es un acceso directo para hacer una consulta oportuna de lo que puede estar ocurriendo viviendo usted en este momento. 9410-8727 es la línea de comunicación activa. A través de un mensaje de texto, a través de un mensaje de WhatsApp, nosotros estamos listos Aquí con mi médico para hacer su respuesta, para dar esa solución, esa orientación puntual a su problema de salud. No importa cuál sea ese problema, no importa de quién sea ese problema, el triaje virtual está listo para hacerle la respuesta, para darle la solución, para darle ese consejo que usted necesita en cualquier parte del mundo y de nuestro país. Ese mensaje de texto o de WhatsApp puede llegar a nuestra plataforma del triaje virtual 9410-8727, línea de comunicación directa en esta mañana. No se me quede tranquilo si está padeciendo de uno u otro síntoma en esta mañana. Y no necesariamente les estoy hablando de COVID-19. Hay personas con problemas gástricos de años que no han tenido un consejo oportuno. Y ese problema gástrico, que empezó con una gastritis, para poner un ejemplo, hoy puede ser ya un cáncer gástrico.
ese problema de colon crónico, el estreñimiento, hoy puede ser un problema mayor, como un cáncer de colon. Hay que empezar con la medicina preventiva y no la curativa, que hasta que tenemos el agua al cuello comenzamos a reaccionar. Aquí con mi médico son casi 6 años de estar llevando a través de estas plataformas educación en salud. Y lo hicimos en la pandemia y lo seguiremos haciendo por el beneficio suyo, que es nuestro principal objetivo. Y por eso estamos aquí en la mañana. A pesar de que hace breves minutos estábamos viendo casos de COVID-19, por la situación que estamos enfrentando actualmente, aquí estamos firmes con este compromiso que es el mayor compromiso de la semana, estar en Aquí con mi médico. Quiero comentarles que tenemos premios para este programa. Usted puede llamar y participar. Tenemos, gracias a la doctora Urania Durón, médico especialista en neumología, que nos acompañará en breves minutos, nos ha obsequiado para ustedes una evaluación de la función pulmonar, la espirometría. También tendremos una evaluación neumológica por la doctora en cortesía. Y por cortesía, valga el término de palabras, de Theramine, tenemos una canasta de suplementos vitamínicos. ¿Y cuánto se necesita? Suplementos vitamínicos. Ese Theramine Defensas que nos ayuda a nosotros, que con una sola tableta al día usted puede nutrirse, fortalecerse el sistema inmunológico. Hoy es tiempo de comenzar a tomar Theramine Defensas y tenemos un kit completo para ustedes en esta mañana. Theramine con vitamina E. ¿Cómo puede usted participar? Usted puede llamar a los números telefónicos 9448-2264, 2268-0960, 2232-1290, 2231-1710. Son líneas habilitadas, 9448-2264. Usted puede mandar ahí un mensaje de texto para participar o hace la llamada. Igual como tenemos las distintas líneas telefónicas. Usted puede estar con problemas respiratorios. Empezamos con el tema de impacto. El fin de semana anterior, el asma bronquial. Todo el mundo ha quedado claro. Ha tenido un efecto o impacto este tema porque mucha atención se ha dado, mucha consulta en relación al asma bronquial. Pero esta condición de hoy, que queda ya más asociada al adulto mayor, es un tema que sin duda lo tratamos por primera vez en 6 años y yo les pido que no se muevan de su consulta porque usted tiene su cupo. Vamos ahora con la información, un breve resumen de lo que está ocurriendo en el nuevo brote por COVID-19. Y es que si usted necesita información durante la semana, yo lo invito a que visite páginas confiables. Y la cuenta de Twitter de @aquí con mi médico le da esa información. Y mire lo que está pasando. 86% aumentan los casos de COVID-19 en las últimas 2 semanas. Tal como lo veníamos advirtiendo, hay un nuevo brote por COVID en el país. Información publicada por parte de la CESAL, la Secretaría de Salud, se ve claramente que el epicentro del brote es el Distrito Central. A cuidarnos todos. En el nuevo brote por COVID se registran en el pasado mes de junio 4 fallecidos, el 75% sin ninguna dosis de vacuna. Vuelven nuevamente los hospitales a albergar personas graves por el virus. En su último informe, la CESAL notifica de 8 personas hospitalizadas, el 40% de ellos en la zona sur. Información en la cuenta de Twitter. Y lo publicado el día de ayer, lo más actual, secreto a voces. Estamos ante un gran brote de COVID-19. Volvimos a ingresar pacientes en sala y estamos a un 50% de ocupación. Parece un texto del pasado, pero no es así. Es el presente, julio 2023. Un virus que volvió recargado. Neumonía en varios mayores de 60 años. Para muestra un botón. Y a los que nos siguen por TSI, la imagen de un paciente adulto mayor con neumonía, con esos infiltrados. Esa es la realidad. Y lo veníamos mencionando. Y no habían estadísticas. Y pasó un año, un mes y medio.
un mes y medio sin ningún dato, hasta que esta semana se publicaron datos oficiales donde se registraban todos los casos del mes de junio. Y en las últimas 2 semanas, en un 86%, el COVID-19 ha aumentado, principalmente en el Distrito Central. Y lo veníamos advirtiendo, no teníamos las estadísticas oficiales, pero teníamos información como la que nos brindaba como termómetro los laboratorios Centro Médico, el LCM, y nos decía que habían 225 casos en junio. La Secretaría de Salud confirmó casi 400 casos en el mes de junio, publicados a final del mes, pero ya estaban contabilizados esos casos. Esa es la realidad. Hospitales que han comenzado a recibir pacientes nuevamente. Hospitales donde lastimosamente han muerto personas en esta semana. Recientemente en los noticieros hoy mismo mirábamos la información hace 2 días de una persona que había fallecido en el Hospital Regional del Sur, confirmado por su director. E informaba una persona joven, con una cardiopatía, pero una persona joven que había fallecido por COVID-19. Estamos viendo cómo el virus se ha incrementado. Y hemos vuelto después de meses a las salas de aislamiento de COVID-19, en nuestro caso personal, a ver pacientes. Y hoy estamos al 50%. Y mirábamos pacientes en la mañana donde les decíamos, mire, necesito hospitalización. Ese paciente que está con esa dificultad respiratoria, está con esa tos, está con ese cansancio, todos los que le hemos enviado a hacer tomografías tienen neumonía. Y no estoy hablando de lo que ocurrió en el 2020, estoy hablando de julio de 2023. Esta es una realidad. Para muchos, la pandemia terminó y es que ha terminado, pero no significa que el virus haya terminado. Y sigue dando casos. Y hay personas vulnerables, como lo podemos mapear en este inicio de este brote por COVID-19. Personas mayores de 60 años, principalmente de 80, están haciendo neumonía prácticamente el 100%. Y es la realidad. ¿Y dónde van a parar? A los hospitales. Una enfermedad que está avanzando en 48 horas. Casos con neumonía confirmados, de los que tenemos en la actualidad, con solo 2 días de síntomas, y tienen neumonía, y tienen 4 dosis de vacuna. La vacuna no es un chaleco antibalas. Le da la posibilidad de no llegar a condiciones graves, pero no le da la posibilidad de llegar a condiciones graves en un 100%. Y eso tiene que saberlo. Las personas que han muerto en el mes de junio de manera oficial, reportadas por la Secretaría de Salud, se confirmó que era el 75% no vacunados, y es una realidad. ¿Por qué el COVID-19 está dando un brote en el país? Esta es la respuesta para que usted lo deje totalmente claro. El brote ha surgido producto del ingreso de una nueva variante. Llámela como usted la quiera llamar, pero hay una nueva variante en el país, que se va a confirmar 6 meses después, porque ese es el tiempo de retardo que nuestras autoridades tienen para reportar las cosas. Es una realidad y hay que decirlo. Lo importante es informarle a usted. Nosotros vamos a aprovechar nuestro tiempo en orientarlo a usted, porque usted todavía es rescatable. Hay instituciones donde ya no se puede rescatar y no se puede hacer nada. Pero usted sí. Con usted es que estamos aliados nosotros, con usted pueblo, que necesita información, que necesita orientación veraz, real, no modificada ni trastocada. La situación por la cual han aumentado los casos no es porque usted dejó de usar mascarilla, no es porque usted se ha relajado. Si bien es cierto, eso influye, pero ¿por qué en abril, en mayo, no habían casos en este número de COVID-19? Sencillamente estábamos con las variantes anteriores. Esa era la explicación. Si no ingresa una nueva variante al país, no hay brote, ni mucho menos sola. Pero ingresó una nueva variante, que nosotros la vimos ingresar en el mes de mayo. Porque venían personas de los Estados Unidos, donde estaba Arcturus allá, y venían con síntomas, y los confirmábamos por COVID-19. ¿Qué es eso? Una nueva variante traída de los países donde ya se había confirmado. ¿Y eso tardó cuánto? 6 semanas para empezarse a reproducir, y ahora estamos en un brote donde los casos cada día más son mayores y complicados. Y ese es el temor. Me comentaba en horas de la noche la doctora Reina Durón ayer de una persona que recientemente estaba pasando por la fase respiratoria de COVID-19. ¿Y sabe qué le dio? ¿Sabe qué enfermedad le dio? Guillain-Barré. ¿Sabe qué es esa enfermedad? La enfermedad que paraliza su cuerpo, flacidez, y puede paralizar sus músculos respiratorios. Una enfermedad que tiene una mortalidad altísima.
El COVID-19 predispone otras enfermedades. Y esta es una de ellas, gravísima, sin duda alguna. No puede usted confiarse, porque al tener COVID-19 las secuelas son terribles. Sigo escuchando y escuchando casos de personas que 3 semanas después de haber tenido COVID-19, un mes después les dio un infarto, les dio una trombosis y se murieron. COVID-19 no solamente es esa tos, esa opresión en el pecho, esa obstrucción nasal o la fiebre. Esos son los síntomas agudos. Usted tiene que saber que COVID-19 es más allá de eso. Que si ya tenemos la enfermedad, pues ni modo, nos tocó. Como me tocó a mí en este brote, salir positivo por COVID-19. Hoy estamos restablecidos. Lo importante es tratarse para evitar las complicaciones. Porque usted puede celebrar a los 10 días que salió de la cuarentena y 2 semanas después termina con un infarto y se terminó la historia. Esa es la realidad. No puede llegar una persona a un centro asistencial con dificultad respiratoria, con marcadores inflamatorios alterados y que salga con un jarabe antigripal. Eso no se puede permitir. No es posible. Ese fue uno de los casos que vi en horas de la mañana hoy. Y lo traigo aquí a comentar porque usted tiene que ser advertido, ser alertado para que tenga el discernimiento para actuar. La situación no está fácil. Pero este virus lo conocemos bien, no nos asusta, no tenemos temor de estar frente al COVID-19, porque sabemos cómo se mueve. Pero usted no puede andar desconfiado, porque la factura puede ser muy, pero muy alta. Tan alta que represente pérdida de vidas humanas. Así está la situación del COVID-19. Si usted tiene síntomas hoy, no espere que sea el lunes. Voy a esperar el lunes. Los laboratorios están abiertos, los centros públicos están abiertos para buscar atención. No solamente tiene que buscar la medicina privada, pero busque, muévase, porque la situación actualmente para personas vulnerables es seria. Variante nueva y hace un año sin protección artificial. Las combinaciones que son los elementos fundamentales para estar como estamos en este momento. Pero estamos también con el entusiasmo, con la positividad de que si hemos salido de olas, ¿por qué no vamos a salir de este brote? Está aquí con mi médico para orientarle. 9410-8727 es una línea de conexión, nuestro triaje virtual. No lo vamos a dejar solo en este brote. Ahí estará aquí con mi médico, con usted, para hacer su respuesta y hacer lo que nos toca hacer. Dar atención, dar orientación, dar prevención y estar del lado de los que queremos estar, del lado del pueblo. Breve pausa comercial y retornamos con el tema de la semana. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos en el tema de la semana, recordando que estamos en la serie El Pulmón. Y hoy hablaremos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y hemos invitado a la doctora Urania Durón, médico especialista en neumología, que es la segunda vez que nos acompaña en este consultorio. La anterior había sido por vía virtual en los tiempos donde nos tenía sometido el COVID-19, pero que hoy ya está presencial desde este consultorio para llevar ese consejo y esa orientación oportuna. La doctora Urania Durón es de nuestros médicos de referencia en nuestra consulta y pues conocemos del buen manejo que ha dado a muchos de los casos en esta enfermedad y en otros padecimientos. Hablaremos entonces de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con usted, doctora. Buenos días. Es un placer que esté con nosotros en Aquí con mi médico para brindar de su tiempo, de su espacio, para orientar a miles y miles de oyentes que nos siguen por HRN y televidentes que nos están siguiendo a través de la señal de TSI y a través de las diferentes plataformas de conexión con nosotros. Nos siguen por el Facebook Live, lo encuentra como @aquí con mi médico. También nos puede seguir por la página de TSI en Facebook, también nos puede seguir por la página de HRN y por el app de Televicentro. Diferentes formas de estar conectados en esta mañana. Doctora, es un placer que esté con nosotros para hablar de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica y qué tan frecuente se da y en qué población, doctora?
Bueno, un gusto estar nuevamente con usted. Bueno, esta enfermedad, primero, para poder hablar y definirla, tenemos que decir que representa la tercera causa de muerte a nivel global. Wow. Y al mismo tiempo, ya para el 2012, ya se hablaba de los fallecidos por esta causa, que representan el 6% a nivel global. Esta es una enfermedad que es prevenible y tratable, es una enfermedad que se caracteriza por síntomas persistentes y al mismo tiempo una limitación del flujo de aire, esto asociado a anormalidades que se pueden dar del parénquima pulmonar y al mismo tiempo de lo que son los alvéolos. Esto es secundario a la parte asociada de lo que es la exposición principalmente a la biomasa. Esta condición, doctora, es un tipo de daño que, como bien lo establece su título, es un daño crónico, pero la base es la obstrucción, la base de este problema es la inflamación, y si hay obstrucción y hay inflamación, ¿en qué sitios precisos de la vía respiratoria se está dando esa condición? Bueno, tiene que ver mucho con inflamación y también, como le decía a usted, con la parte de remodelado de los alvéolos. Hay un cambio en lo que es el remodelado de los alvéolos y por lo tanto crea diferentes partes de estructura del alvéolo, cambios en la remodelación, lo que causa engrosamiento del alvéolo. Normalmente tienen que ser redonditos y gorditos, cambia toda esa parte, lo que le llamamos nosotros el enfisema. Sí. Entonces de ahí viene todo esto, son totalmente diferentes a lo que es el asma. Esto es un cambio totalmente diferente y lo que hace también es que al paciente le produce cambios como tos, mucha falta de aire, le produce mucha producción de flema, que eso también al paciente le afecta. Entonces estos cambios empiezan produciendo al paciente, doctora, yo no puedo respirar bien, tengo una producción mayor de flema, siento que estos cambios han sido por meses atrás, y le preguntamos antecedentes y decimos, esto fue a los 40, a los 60, y empezamos a ver estos cambios principalmente arriba de los 60 años. Arriba de los 60 años. Y ya nos hablará usted de los factores de riesgo que hay para desarrollar esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero cuando decía hay una afectación en los alvéolos, me gustaría que ampliara para que nuestros televidentes y oyentes se ubicaran en lo que es un alvéolo, doctora. Un alvéolo es la unidad más importante para respirar. Esta es la unidad más importante, es la que son unos pequeños saquitos que nos ayudan a inhalar y exhalar. Estos saquitos algunas veces cambian su remodelado, cambian de tamaño y forma. Entonces es ahí donde se inflaman, donde se llenan de moco y al paciente le cuesta respirar. En pantalla vemos imágenes en relación a esas estructuras. Exactamente, ahí lo ven, como dice, el pulmón se ve un pulmón sano, pero cuando empiezan estos cambios asociados a que inhalé principalmente biomasa, pacientes que fumaron, pacientes que están expuestos al humo de leña, estos cambios empiezan, como le digo yo a mis pacientes, lo que se inhala no sale y empieza a crear diferentes tipos de cambios a nivel del alvéolo, produciendo que se engrosen, que se llenen de moco, que se llenen de inflamación y que solo con un tratamiento específico el paciente va a mejorar, pero esto no se cura. Sabemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos componentes esenciales o formas clínicas de presentación, como lo es la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Cómo se desarrollan y cómo identificar, doctora, si esto es bronquitis crónica y si esto es un enfisema? Bueno, la bronquitis crónica la definimos nosotros como un paciente que ya fue expuesto por humo de leña o cigarro y que lleva 2 periodos ya de síntomas como tos, expectoración y cambios en la flema. El enfisema nosotros lo vamos a diagnosticar principalmente por la parte radiológica principalmente. Ahí podemos ver cambios principalmente por radiografía y por tomografía, donde se ven esos que les digo yo, que son los cambios en los sacos alveolares. Ahí entonces es cuando vemos la parte del enfisema pulmonar. ¿Hay alguna característica de esas personas con enfisema, doctora? Porque bien nos definía la parte de la bronquitis crónica. Y antes de que me hable del enfisema, me gustaría consultarle en relación a
¿Qué tan frecuente deben de ser esos periodos o esas crisis con la tos? ¿Cuánto tiempo dura? Para definir específicamente si se está ante un cuadro de bronquitis crónica o es otro tipo de afectación de las vías respiratorias. Bueno, por lo general se dan 2 periodos en un año. 2 periodos en un Dos año. periodos en un año, que el paciente no mejora, que el paciente empieza con una tos persistente. Normalmente, como le digo yo a los pacientes, ¿cómo viene esa tos? ¿Viene por la mañana, viene por la tarde o persiste? Por lo general es la tos y flema habitual por la mañana, o un poco más de expectoración, le diríamos nosotros, que puede ser de diferente color. A eso le decimos, ¿este tiempo cuánto fue? ¿Duró 2 meses? ¿Duró más tiempo? Entonces, cuando ya tenemos 2 meses continuos y 2 periodos en el año, ahí hablamos nosotros de bronquitis aguda y pasamos ya a bronquitis crónica. Luego tenemos la parte del enfisema. El enfisema prácticamente lo vamos a ver claramente por tomografía y radiografía. Le pedimos al paciente una radiografía y ahí podemos ver ciertas imágenes que se ven los alvéolos con cambios de remodelado, y pacientes que tienen enfisema o ese biotipo de enfisema son pacientes que adelgazan más fácilmente, son pacientes que se les ve la parte torácica un poquito más en forma, como le digo yo, como de cajoncito, como en forma cuadrada y no la forma anatómica habitual del paciente con esta patología. Sí, y eso es lo que ayuda para hacer esa diferencia de lo que es la bronquitis y el enfisema, aunque muchas veces, como bien lo dice la doctora, tiene que acudirse a otras pruebas especiales, pero eso comienza a orientarlo a usted. Fíjese que vamos a viajar en este momento a nuestro triaje, porque tenemos visita en el triaje virtual y vamos a atender esta comunicación para poder aclarar alguna duda que pueda estar teniendo, principalmente en este tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Con quién tenemos el placer de conversar en esta mañana? Le llama Antonio Salgado, de acá de Colón. De Colón, ¿de qué región, de qué municipio de Colón? Llamamos de Sonaguera. De Sonaguera. Sí, Don doctor, Antonio, fíjese cuéntenos, ¿qué le está ocurriendo? Pues fíjese que a mí me pegó el COVID desde el principio y me ha pegado 3 veces. Sí, Eh, COVID 3 veces. la ¿Usted cuántos última- años tiene, don Antonio? Tengo 62, doctor. 62 años. Sí, ¿Y le ha afectado me las pegó. vías respiratorias? ¿Ha llegado a tener problemas Pues, con sus sí. pulmones? Sí, lo que le quiero explicar es esto, que al final cuando ya la última vez me pegó ya vacunado, pero me pegó ya menos, pero ya no Sí. me hospitalizaron. Correcto. El problema es que el médico que me atendió en el triaje me recomendó un neumólogo. Sí, Entonces visitamos al neumólogo y cuando no, me miró primero un médico internista, entonces me diagnosticaron EPOC. le diagnosticaron. Don Antonio, para continuar con la conversación, necesitamos que le baje un poquito el volumen a su televisor o a su radio, no sé si nos está viendo por TSI o nos está escuchando por HRN, para poderle Correcto, lo estamos- escuchar mejor. Lo estamos viendo por TSI. Por Lo que TSI. le quiero explicar, Sí, lo díganos. quiero explicar ya después cuando ya me miró el internista, me mandaron a hacer un rayo X Sí. y me diagnosticó un EPOC. Un EPOC. ¿Y ya está Sí, con tratamiento de entonces- su EPOC? Correcto, ya pasé al neumólogo, entonces Sí. el neumólogo me está atendiendo y estoy en tratamiento del EPOC. ¿Y usted cómo se siente? Pues fíjese que a veces amanezco bien, a veces mal, a veces había veces que he necesitado oxígeno. A veces ha necesitado Pero, oxígeno. Ajá. Sí, fíjese, porque a veces la saturación es baja. ¿A cuánto satura? Es importante ese dato, ¿verdad, doctora? Sería importante que Sí, nos comentara. correcto, he llegado a saturar hasta 75. 75. Sí, sí. Bastante disminuido. ¿Y esa saturación ha sido en reposo, que es importante, o al hacer actividad física, o al andar caminando, o sentado ha saturado 75? No, al hacer actividad física, doctor, cuando estoy sentado, no saturo normal, 89, 90. ¿Y le hicieron ya la Entonces- espirometría? Correcto, incluso ayer fui y me hicieron una, que ya me han hecho dos. La primera que fui yo había bien
bien mal. afectado y ahora le ven un cambio mejor con el tratamiento. Correcto, ya hoy, ayer fui y lo visité en la Sí. un buen neumólogo. Sí, ahí. correcto. Y se alegró porque me dijo que había, como uno no le entiende los términos. Sí, médicos, sí, correcto. que Pero que ya- estaba mejor y eso sí, es importante. 50 miligramos que había desplazado. Ujú. Entonces, lo que le quiero decir es que hay medicamentos para tenerlo estable, pero Así para es. mejorarlo no hay, ¿verdad? Sí, aquí la doctora va a responder, don Antonio, gracias por seguirnos, a toda esa población que en todo el país nos sigue internacionalmente, pero hay una población en el litoral atlántico que es una conexión al 100%. Ese departamento de Colón, altos reportes de audiencia, se les agradece, y a usted, don Antonio, la respuesta con la doctora. Y le invito a que continúe con esta serie, El Pulmón, durante todo el mes, para que se siga instruyendo, para que sepa a qué aspirar, doctora, en esta situación. Es un caso dramático. Mire cómo después de COVID-19 ha sido el desenlace de don Antonio, 3 contagios, y vea lo que le ha ocurrido, y ahora quedando ya a un desarrollo, ¿verdad? Un debut que probablemente hay otros factores de riesgo que están involucrados, pero Sí. que detonó o aceleró ese diagnóstico, una condición de una infección que probablemente causó un daño a nivel pulmonar. ¿Qué consejo le daría con lo que ha escuchado de don Antonio y en función de lo que siento yo de que por momentos se siente desilusionado, diría yo, porque dice, siento que esto solo me controla, pero no me cura? Bien. Pero es que está mejor y eso es importante. Hoy Así está es. mejor que ayer, doctora. Bien, a los pacientes que ya tienen un antecedente de POC, claramente necesitamos siempre la valoración por un especialista, principalmente en neumología, que le lleve y le aborde este caso. Algunas Sí. veces los pacientes, como les digo yo, no son una receta de cocina. Algunas veces vienen con unas comorbilidades, vienen con su reflujo, vienen con rinitis, vienen con otras enfermedades metabólicas, ya han cursado varias veces COVID-19. Por lo tanto, los alvéolos no solo están dañados y la parte pulmonar y el parénquima no solo está dañado por COVID-19, sino que también por la propia exposición que tuvieron antes a lo que es biomasa, fumaron, estuvieron expuestos al humo de leña. Entonces, importantísimo. La parte de rehabilitación respiratoria para estos pacientes sí es un poco difícil porque bajan la saturación, pero no es imposible. Eso les va a ayudar más a fluidificar un poquito la flema, a poder mejorar la parte de tolerancia al ejercicio. También es importante un abordaje cada mes, por lo menos con su especialista, porque es necesario ver si le aumentamos en tratamiento, hacemos otros cambios diferentes. Algunas pacientes se quejan mucho de que no puedo respirar, me falta el aire, entonces necesitamos siempre el abordaje integral. El oxígeno, algunas veces yo les digo a los pacientes, no porque tengan falta de aire es el oxígeno. El oxígeno se utiliza cuando la oxigenación está por debajo del 90% o que ya se le hizo un diagnóstico específico por el cual está la saturación baja. Entonces, muchas personas dicen, tiene falta de aire, le voy a colocar oxígeno. Estamos hiperoxigenando a los pacientes, tiene una indicación específica porque también es un fármaco el oxígeno. Entonces, es necesario siempre de forma también multidisciplinaria. Si no tenemos el especialista en neumología, podemos tener medicina interna, podemos tener medicina general, todo que sea un abordaje integral. Y es importante, doctor, comentarle que para poder como hacer un poquito más de cierre con respecto a la parte respiratoria, el paciente con EPOC no puede tener asma. O sí puede tener asma si tuvo un antecedente anterior de que fue asmático. Por lo general, el paciente con EPOC es un paciente que a lo largo de su vida estuvo expuesto a lo que es biomasa, un paciente que fumó, o tal vez que no fumó, pero sí estuvo expuesto a tabaquismo pasivo. O al mismo tiempo, fueron pacientes que estuvieron expuestas, principalmente mujeres en el interior, a prender un fuego, lo que es la leña. Entonces, hay que dejar claro de que esto no es un asma. Llegan pacientes a la consulta que dicen, a los 80 años, doctora, tengo asma. Sí. Entonces, se le hace un interrogatorio muy importante, porque si fue asma o es asma, el paciente va a debutar en la infancia. Son síntomas pequeñitos que empiezan con síntomas persistentes de hiperreactividad bronquial, pero no pasa un asma a los 60 años, un diagnóstico. Sí existe lo que se llama un pre-EPOC, o sea, pacientes que fumaron muy jovencitos, 15 años, ya empezaban a fumar.
hasta 10 o 20 cigarrillos. Entonces es ahí donde a los 40 años podemos definir un pre-EPOC, que son las bronquitis persistentes que ya hemos hablado. Pero realmente el diagnóstico se hace a partir de los 55, 60 años, y es ahí donde el paciente nos comenta: tengo tos, principalmente falta de aire y lo que es la tos productiva. Seguimos recibiendo comunicaciones. Vamos a darle ingreso a nuestro triaje virtual. Recuerde, asma bronquial, que era una de las preguntas en la diferencia con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la doctora Durón ha dicho, esto se inicia desde los primeros años. Y si está con síntomas respiratorios antes de los 60 y tiene factores de riesgo, esto puede ser un pre-EPOC y no un asma bronquial. Y si está mayor de 60 años, pues la asociación es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que habría que diferenciar si es bronquitis crónica o es enfisema pulmonar. Buenos días, bienvenido a Aquí con mi médico a nuestro triaje virtual. ¿Quién nos habla? Bienvenido a Aquí con mi médico. Y si le baja un tanto el volumen de su auricular, de su audífono, para poderle escuchar. Buenos días. Buenos días. Doctor Rivera, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el placer de conversar en esta mañana? Le llama Roger de Olancho. Don Roger, ¿de qué parte de Olancho nos habla? Le estoy llamando de Limones. De Limones. Muy bien, Sí, cuéntenos, Limones ¿cuál de es su Paúl. interrogante, don Roger? Bueno, padezco de una fibrosis. Padece de fibrosis pulmonar. ¿Cuántos años usted Sí. tiene? Tengo 58 años. 58 años. ¿Hace cuánto fue diagnosticado? Pues ya llevo 9 años. 9 años. ¿Y a raíz Sí. de qué problema fue que le vino la fibrosis? Me vino de la esclerosis simple. De esclerosis. Tiene diagnóstico de esclerosis. ¿Tiene antecedentes de Sí. tabaquismo usted? Seguramente por la zona de exposición, sí, al humo de leña. Bueno, la verdad que por eso yo creo que sí, porque Sí, fumar no fumé. sí, Estuve en el ejército. sí. O sea, hacía ejercicio en el ejército atleta, pues. Sí, hacía ejercicio y todo eso, pero también tragaba mucho humo porque ahí se apaga juego bastante. Sí, correcto, correcto. ¿Verdad? Correcto, hay Podría factores ser de... uno de los factores. Sí. Podría ser uno de los factores. Pero ¿cómo está usted Pero la ahorita, don fibrosis- Roger? ¿Cómo está usted ahorita? ¿Cómo se siente? Bueno, a veces tengo recaídas, doctor, porque el tratamiento, Sí, usted sabe que es caro, ¿no? sí, sí, sí. La pirfenidona es lo que tomo. Correcto. Y es un tratamiento muy difícil de obtenerlo, porque Sí, tratamiento de Porque en fibrosis sí primer tiene lugar- su costo, realmente. en primer lugar no se obtiene aquí, Sí, ¿verdad? Porque no lo venden en Honduras. así es. Y si lo venden, pues lo venden caro. Correcto. Entonces a veces tengo recaídas. Ujú. Y- ¿Usa oxígeno, don Roger? Sí. ¿Permanente? uso oxígeno. Me recomendaron, no permanente. Cuando tengo Las crisis algunos excesos, algunas crisis, excesos de tos, de tos. por la tos. ¿Qué quisiera hoy consultarle a la doctora, una especialista en neumología, con Sí, quisiera experiencia? preguntarle si aparte de la pirfenidona, si Perfinido. conoce ella algo otro, Si hay otra alternativa. conoce ella algo otra alternativa, otro tratamiento que se puede obtener aquí en Honduras, Ok, don Roger. que sea un poquito más cómoda, Sí, que sea un los poquito más costos. cómoda, que pueda ayudar en algo. los Porque costos. lo complicado son los costos Los costos de obtener el del tratamiento. tratamiento. Don Yo lo Roger, obtengo, sí. lo puedo, lo obtengo, y cuando no, pues no, pues a la mano de Dios. Don Roger, que Dios le acompañe, que nuestra orientación pues sirva de algo. Eso es lo que pretendemos fin de semana tras fin de semana, de llegar a la necesidad y del buen consejo, de la orientación y de la solución, la estabilización de los problemas. Doctora, un caso complicado lo que hemos escuchado. Muy difícil. Y es que Difícil. estas enfermedades autoinmunes son las que pueden, principalmente esclerosis sistémica, son como la vía casi final común si no se encontró un diagnóstico certero y a tiempo, que puede originar fibrosis pulmonar. Entonces,
¿Cuál es el tratamiento en general para estos pacientes? Es ese medicamento que dijo el radio escucha, y que es principalmente la pirfenidona. La pirfenidona es un antifibrótico que lo que hace es enlentecer la fibrosis pulmonar, pero hay que quedar claros que no cura la fibrosis pulmonar. Y es importante que para que nosotros podamos darle un buen manejo a esta enfermedad, tiene que estar de la mano con reumatología y neumología. También la parte de rehabilitación respiratoria, que siempre lo sigo comentando. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Que tenemos que hacerle pruebas de función respiratoria y tomografía cada año, porque es así como podemos saber si la enfermedad está progresando o está estática. Sí. Normalmente si está estática diríamos en 2 años, pero si está progresando es en 6 meses. Y solo las pruebas de función pulmonar, que vamos a hablar más adelante, son las que nos van a hacer el diagnóstico de una enfermedad que se llama restricción pulmonar, enfermedades restrictivas, donde tenemos desde leve, moderado, severo y muy severo. Un paciente que tiene la función pulmonar menos de un 30% ya no es candidato a pirfenidona y es candidato a trasplante, y eso sí tiene que saberlo un paciente con esta patología. Hemos aclarado las dudas de don Roger. Hay que buscar la atención, buscar esa medicina especializada. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al retorno hablaremos brevemente de los métodos diagnósticos, de los cuales ya la doctora ha ampliado bastante en esta discusión, en esta presentación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y de consejos que hay para llevar un tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida. Breve pausa comercial, pero antes le dejo esta pregunta. ¿Puede llegar una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a ser 100% dependiente de oxígeno en una evolución crónica? Me lo responde después de estos consejos. Excelente. Consejos de interés en Aquí con mi médico. Pulmobudem, principal aliado en el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias, principalmente la laringitis y el asma bronquial. Esta formulación es a base de budesonida, que es un esteroide inhalado, con una presentación amigable de 0.5 miligramos por ml. Cada frasco contiene 2 ml, permitiéndole a usted efectuarse nebulizaciones sin desperdiciar el medicamento, ya que puede sacar la dosis exacta indicada por su médico y conservar el resto de manera segura. Respira bien, siéntete bien con Pulmobudem. Hablamos del EPA-Plus Sleep Care, melatonina Retar, que es un complemento alimenticio a base de melatonina, triptófano, vitaminas y minerales. Para alcanzar el ansiado sueño de noche, la melatonina contribuye a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Además, su innovadora fórmula en comprimidos Retar facilita la liberación prolongada, sostenida de la melatonina durante toda la noche. Tenemos ya comunicación en el triaje virtual, comunicación a través de esos mensajes de texto y de WhatsApp. Hay una interrogante: ¿se puede curar la EPOC? Dice un amable televidente en esta mañana, que es una de las preguntas que tendremos para la doctora Urania Durón, ya al cierre de este tema de la semana. Doctora, primero, el diagnóstico. Así, en resumen, cómo se diagnostica, cuáles son las bases del tratamiento y si el EPOC puede llevar a tener que utilizar oxígeno de manera permanente, y si se cura o no esta enfermedad. Bien, igual que el asma, se trata, pero no se cura y tiene un tratamiento específico. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, primero tenemos la clínica, los síntomas y signos que les comentaba: tos, falta de aire y la expectoración. Y también tenemos nosotros los neumólogos lo que se llama el estudio de soplar o la espirometría. Nosotros valoramos en la espirometría la limitación del flujo de aire, que va desde leve, moderado, severo y muy severo. También valoramos cuántas crisis el paciente ha tenido en el año, cómo es su falta de aire dividido en niveles, y con eso nosotros hacemos un tratamiento específico.
quiero darles un punto importante que es, el paciente asmático va a resolver con esteroides. No se automediquen porque eso no va a ser la vía final para un paciente con EPOC. El paciente con EPOC tiene otro tratamiento específico, entonces no se automediquen. Importante, si estos pacientes tienen falta de aire, han tenido varios ingresos hospitalarios, ya necesitarían de medicamentos que se le llaman broncodilatadores, que tenemos de acción corta y acción prolongada. Los de acción corta pueden utilizarse entre 4 a 6 horas, los de acción larga cada 12 a 24 horas, y esto lo va a recomendar su médico especialista o médico de cabecera. Estos tratamientos van de uso permanente, no solo cuando tengo crisis, no solo cuando me siento con falta de aire, sino es todos los días. Y como hablaba con el doctor anteriormente, todos los tratamientos broncodilatadores tienen un precio, pero eso significa de que eso va a minorar lo que son los ingresos hospitalarios, el riesgo de que ustedes tengan una exacerbación tan grave que lo lleve a la muerte. Entonces, un tratamiento todos los días y siempre un control cada mes a cada 3 meses. Si cada mes va todo bien, hacemos cada 3 meses un control con neumología. Si todo va bien en 3 meses, lo vemos en 6 y así vamos hasta que normalizamos los síntomas y vamos a tener un tratamiento todos los días. Muy bien, ¿y se puede llegar a necesitar oxígeno permanente, doctora, en algún momento? Algunos pacientes que han sido tratados solo con un inhalador, no han hecho toda una serie de estudios que se necesitan para llegar al diagnóstico, llegan ya con una evolución muy grave de la enfermedad. Y es por ello que de repente ya estos saquitos alveolares ya llegan destruidos, ya vemos otra evolución de los pacientes con oxigenaciones por muy abajo de 60%. También tenemos radiografías que muestran ya la destrucción del parénquima, entonces es importante ya utilizar oxígeno. ¿Cuánto se utiliza este oxígeno en los pacientes? Por lo general les decimos, no hay que hiperoxigenar, hay que tener un mantenimiento con ese oxígeno. Por lo general decimos, duerma con el oxígeno más o menos 16 horas a tolerancia. Sí. Y siempre realizar sus controles dependiendo, pueden ser, si tiene la posibilidad de que sean visitas en domicilio, bien, y si no, pues acudir a la consulta con su oxígeno. Me están diciendo acá, no deje ir a la doctora sin preguntarle hasta cuánto puede tener uno la saturación de oxígeno y no entrar en riesgo de problemas pulmonares, cual sea la causa. Arriba de 95%. De 95%. Arriba de 95%. Ya cuando tenemos una oxigenación, bueno, en realidad, doctor, los pacientes que tienen EPOC son pacientes que toleran muy bien esas oxigenaciones y de repente para un paciente EPOC de 30 años de haber estado expuesto a humo de leña o de cigarro, ponerle el oxímetro va a tener cifras de 92 hasta 95 y va a tolerar perfectamente. Pero siempre es importante hacer la valoración a tiempo con síntomas si son persistentes. Si ya lleva usted más de un año con síntomas persistentes, no espere que sea una tosecita común. Ya hay que hacer un abordaje con un especialista, ya hay que tomar estudios de soplar, hay que hacer radiografías, hay que hacer otros tratamientos de abordaje que requieren un tratamiento específico por meses continuos. Doctora, agradezco su participación, el habernos acompañado aquí con mi médico. Seguiremos en la serie Pulmón y la tendremos a usted en los próximos programas para seguir desarrollando esta temática tan importante de un órgano tan sensible como lo es el pulmón. Hacemos una breve pausa en el cierre, pausa para el cierre del tema de la semana y volvemos con los ganadores en Aquí con mi médico. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Compartimos los ganadores, recuerde, gracias a la doctora Urania Durón, tenemos evaluaciones de espirometría, María Isabel García, la evaluación neumológica para Marta Mendoza y la canasta de productos de Teramín, una canasta que le va a servir a usted para poder mejorar sus defensas. Es por cortesía de Teramín y es para Brenda Peña. Así es que María Isabel García, Marta Mendoza y Brenda Peña, 3 mujeres que hoy se han visto beneficiadas por los premios en Aquí con mi médico. Hay que seguir participando fin de semana tras fin de semana, al igual que orientándose. Por hoy nuestra consulta ha concluido, pero queda ya programada para que el próximo fin de semana nos volvamos a encontrar
en una consulta más de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.